sus compañeros que no pudieron conectarse y comienzo platicándoles un poquito de qué va a ir esta segunda sesión en línea, ¿ok? Las siguientes actividades que tenemos por realizar tienen que ver ya, van a tener que ver ya con la cuestión de la estrategia metodológica, que va a ser la construcción de categorías, variables e indicadores, ¿ok? Esta actividad van a tener que tener un poquito de paciencia debido a que es un poquito más complicada, ¿no? Ahorita vamos a trabajar un poquito en explicarles cómo trabajar en construir las categorías, variables e indicadores. De cualquier manera, yo en su retroalimentación, como ya saben, les voy a dar un recurso si es necesario para que quede más claro cómo diseñar la estrategia metodológica para sus proyectos y, por supuesto, les voy a orientar en tratar de identificar estas categorías y variables, ¿ok? Vamos a ver también un poquito de qué vamos a avanzar más adelante con respecto a las técnicas de recolección de información y lo que vamos a trabajar de plan de trabajo, el diseño de plan de su trabajo, que básicamente con eso ya tendríamos listo su proyecto, considerando la actividad en la que estamos trabajando actualmente. Ya evalué alguno de sus trabajos, no a todos los he evaluado. Bueno, durante el transcurso de la semana todavía quedan días hábiles dentro de los cuales les puedo calificar, pero bueno, ya por lo que he calificado hasta el momento, vamos bien, en general van bien, ¿no? En el planteamiento de sus preguntas, la mayoría ya tiene bien definido de qué va a ser su proyecto y tienen bien definidos sus objetivos, ¿ok? Entonces, en general vamos bien. El diseño de la estrategia metodológica lo vamos a realizar con base en los objetivos. Lo que vamos a realizar ahorita, al final les voy a dar un ratito para que podamos trabajar en resolver dudas, incluso si quieren respecto a su propio proyecto y demás, pero para que esta parte que se va a quedar grabada antes de que se nos vaya el tiempo de Zoom, si es que se nos va, ¿no? Eh, Quiero que quede grabada la explicación primero de cómo trabajarlo y podemos hacerlo con el mismo ejemplo que viene en la plataforma, en su clase, que es el diagnóstico que se le aplicó a lo que ahora es UDG Plus y que antes era el sistema de universidad virtual. Entonces, con base en ese ejemplo, vamos a ir viendo cómo es que se trabaja en identificar cuáles son nuestras categorías y en cómo vamos a ir desglosando la cuestión de los variables, los indicadores, ¿ok? Entonces, voy a empezar compartiéndoles este ejemplo, vamos a empezar revisándolo para ir entendiéndolo mejor y ya después pasamos a ver lo de las otras actividades que faltan por entregar y al final abrimos dudas. Si van surgiendo dudas, no hay problema en que abran micrófono y me planteen la duda que tengan, ¿no? ¿Ok? Porque a veces me la escriben por chat y estoy concentrada yo acá en explicar y no me doy cuenta. Entonces, conmigo no hay problema en que abran micrófono. Bueno, este es el ejemplo que tienen ustedes en sus mismos recursos informativos del curso que es precisamente el diagnóstico cultural del sistema de universidad virtual, ¿ok? De Guadalajara, que fue realizado pues por Mariscal, por Valentina, Brambilla, Tonati, a los cuales a lo mejor ya conocen algunos de ustedes. Y bueno, esta parte es lo que nosotros ya trabajamos de la fundamentación. Ya estamos trabajando actualmente en los objetivos. Algunos les estoy pasando algunas observaciones sobre la redacción de objetivos y preguntas, lo cual es bastante normal. Ya saben que siempre se les abre la oportunidad de 3 intentos de entrega, ¿no? Pero lo que me interesa es que primero
tomemos en cuenta que al momento de diseñar estrategias metodológicas, lo primero que tenemos que identificar va a ser cuáles son nuestras categorías de análisis, ¿ok? Nuestras categorías de análisis siempre se van a derivar de nuestros mismos objetivos específicos. ¿Qué significa eso? Que dentro de cada uno de nuestros objetivos específicos hay un concepto central, que esta va a ser nuestra categoría, ¿va? Nuestra categoría de análisis. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de este diagnóstico al SUV, si mi objetivo es analizar la oferta cultural existente, aquí el concepto central es oferta cultural. Si se fijan, estos conceptos son conceptos construidos como conceptos claves, ¿no? Que pueden tener, estar compuestos por más de una palabra, ¿ok? Por lo general es una o dos palabras, ¿no? O tres, como el caso del último, considerando las preposiciones. Eh, por ejemplo, si mi objetivo específico es identificar las necesidades de la comunidad universidad del sistema universitaria, perdón, del sistema de universidad virtual, aquí mi concepto clave va a ser necesidades culturales. Esta va a ser mi categoría de análisis. Si mi objetivo es identificar las prácticas culturales de la comunidad, pues entonces es obviamente prácticas culturales. Y si mi objetivo es identificar y analizar propuestas de acción cultural entre la comunidad universitaria, pues mi objetivo, mi concepto clave, mi categoría va a ser propuestas de acción, ¿va? Entonces, una vez, esto es lo primero que les sugiero. Vayan, retomen, identifiquen, retomen sus objetivos específicos e identifiquen primero cuál es la categoría, ¿ok? Ven cuál es el concepto central de su objetivo y esa va a ser su categoría. Posteriormente, lo que vamos a hacer es trabajar en esta matriz de categorías, variables e indicadores. Primero vamos a trabajar en eh, las partes nada más de categoría, variable e indicador, que es la actividad que sigue, creo, el desarrollo de variables e indicadores. ¿Va? Posteriormente, se les va a pedir que a este le agreguen la fuente y la técnica o instrumento de recolección de información o técnica de investigación, ¿ok? Pero por el momento vamos a centrarnos en las categorías, en las variables y en los indicadores. Bueno, primero vamos a verificar, vamos a tener en nuestra primera columna de categorías esos conceptos que ya identificamos, que son nuestras categorías de nuestros objetivos específicos, que va a ser oferta existente, prácticas culturales, necesidades, aquí nada más le pusieron necesidades, pero se puede poner necesidades culturales si queremos mayor claridad y propuestas, pero aquí a veces es mejor dejarlo un poco más claro en la categoría propuestas de acción, ¿no? Porque puede haber diferentes tipos, incluso si quieren poner propuestas de acción cultural, se puede poner, ¿ok? Y estas serían nuestras categorías. Aquí ya tenemos nuestras categorías. ¿Qué vamos a hacer para no hacernos bolas o abrumarnos pensando en términos de variables e indicadores? Lo que se sugiere es pensar en cómo se puede descomponer en elementos cada una de nuestras categorías. Esto para trabajar en las variables. Es decir, por ejemplo, si nuestro objetivo, y tenemos que pensar para qué va, qué es lo que dice nuestro objetivo que tenemos que hacer. Si nuestro objetivo es analizar la oferta cultural existente, entonces nos plantearíamos la pregunta eh, de qué tipo de oferta tiene el sistema de universidad virtual en cuanto a la cultura, ¿no? Oferta cultural tiene. Entonces, podríamos ya identificar ahí que estos tipos de oferta que vamos a analizar que existen en el sub
son la comunicación de la ciencia, la promoción y difusión artística, el involucramiento de la comunidad, tiene también evaluación como parte de la oferta, etcétera, ¿no? Si, por ejemplo, nuestra categoría es prácticas culturales, aquí debemos de pensar, ¿no? Eh, ¿En qué aspectos o cuáles son las prácticas culturales que hay en el sub, ¿no? Unas son de consumo para el consumo cultural, ¿no? Y otras son para las habilidades artísticas, ¿no? Entonces, si se fijan, es ir desglosando cada una de las categorías en como descomponiéndola en los elementos que la componen, pues, para, aunque suene redundante, pero bueno, espero que más o menos ahí vaya quedando. Es viendo qué aspectos en particular que se van derivando de cada concepto, son los que componen cada una de nuestra categoría. Por ejemplo, en las necesidades culturales, pues, ¿qué tipo de necesidades puede tener el sub con respecto a necesidades culturales en particular? Bueno, pues necesidades para la creación, para la formación, para la socialización, para la recreación y propuestas de acción, pues, ¿qué tipo de propuestas nos interesa? Por ejemplo, aquí el objetivo sería el de identificar y analizar propuestas de acción cultural entre la comunidad universitaria. Si nuestro primer aspecto sería identificar cuáles son estas propuestas de acción, quizás tendríamos que indagar primero qué propuestas de acción hay y ya desglosar esta parte de las variables, ¿no? Como hay propuestas para que se modifiquen los servicios que hay en la actualidad o para generar nuevos servicios, ¿no? Que ese sería el tipo de propuestas. A veces es necesario indagar un poquito con el grupo de personas con el que vamos a realizar el diagnóstico para poder desglosar o identificar un poquito más, mejor, de una manera más clara las variables. Entonces, eh, así, de la misma manera, vamos a ir descomponiendo en cada uno de sus elementos las variables para el desarrollo de los indicadores. Si mi variable es la comunicación de la ciencia, vamos a pensar, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué oferta cultural existente hay con respecto a la comunicación de la ciencia? Bueno, pues hay publicaciones indexadas, hay publicaciones de divulgación, hay presentaciones y conferencias, hay eventos académicos, programas radiofónicos, productos multimedia, páginas web, etcétera, ¿no? ¿Qué oferta hay con respecto a la promoción y la difusión artística? Pues hay presentaciones artísticas, formación artísticas, concursos y premios, muestras y exposiciones, etcétera. Se me está secando mucho la garganta. Bueno, en términos generales es ir así preguntándose, desglosando uno por uno cada una de nuestras categorías, desglosar primero las categorías y luego cada, ya de las variables que quedaron, cada variable irla desglosando en otros elementos, ¿va? Piensen en función de elementos, si se complican mucho con esta cuestión de las variables en los indicadores, piensen en descomponerla en elementos. ¿Qué elementos componen esta categoría? ¿Qué elementos componen esta variable? Y lo desglosan, ¿va? Y así desarrollan sus variables indicadores. Por supuesto, yo las voy a revisar cuando hagan su primer envío y pues si es necesario desarrollar un poco más o hay alguna confusión en el momento de identificar variables o indicadores, lo vamos a trabajar en conjunto, no hay problema con eso, pero sí quería explicarles de manera general cómo es que se trabaja esta parte. Ahora, de repente he visto que se me hacen un poquito bolas. En la siguiente actividad se les va a pedir que ya completen más esta estrategia metodológica, ya incluyendo también la fuente, ¿no? La fuente de información y las técnicas y la técnica de investigación o el instrumento.
¿A qué se refiere con técnicas de investigación? Porque a veces hay una confusión con esto. A veces me ponen en la fuente la técnica y en la técnica la fuente y demás, ¿no? Entonces sí es importante como hacer un repaso rápido de esto. ¿Cuáles son las técnicas de investigación? Bueno, eh, se refiere a qué instrumento vamos a utilizar para recabar la información que necesitamos acerca de nuestros indicadores, de nuestra estrategia. Si se fijan, ustedes lo que necesitan, van a necesitar la información que van a necesitar recabar para obtener su diagnóstico de una manera acertada, que hasta el próximo semestre lo van a ejecutar. Aquí nada más estamos trabajando en el diseño, pero si se fijan, ya cuando ustedes tienen bien trabajada su estrategia metodológica en cuanto a variables e indicadores, sus indicadores ya les dicen súper detallada cuál es la información, sobre qué aspectos tienen que recabar información. ¿Ok? ¿Qué es lo que se van a preguntar para la hora de llenar esta tabla? Van a pensar, bueno, ¿qué técnica sería la que más me serviría para investigar? Por ejemplo, vamos a pensar en otro ejemplo, ¿no? La opinión a los asistentes del teatro tal, ¿no? Bueno, pues ahí lo que más me funcionaría sería quizás un cuestionario, ¿no? Si queremos un poquito preguntas cortas, pero de repente también mezclar con preguntas abiertas, ¿no? Aunque sus respuestas sean cortas, ¿no? O una encuesta, que esta sí puede ser más de opciones múltiples, como para hacer más cuantitativa la información después, o puede ser entrevistas, ¿no? Eh, pues no sé, directores o actores claves de la problemática que ustedes están abordando, etcétera. Por ejemplo, cuando se trata de recabar información con actores clave de la problemática o agentes culturales clave, ahí se sugiere, por ejemplo, entrevistas. También se pueden usar como técnica grupos focales. Hay veces donde para ciertos temas, si lo podemos decir así, si no, pues lo manejamos como categorías o temas en general que incluyen varias categorías, puede servir reunir a los integrantes del grupo donde estamos realizando el diagnóstico, ¿no? Y plantear una serie de temas, ¿no? Como tres ejes temáticos, tres temas que tengan que ver con sus categorías, ¿no? Y dejar que hablen de manera grupal sobre esos temas. Entonces, bueno, está esa de los grupos focales y así también se obtiene información, ¿ok? Eh, y por supuesto, pues está también la revisión de documentos, ya sea de forma bibliográfica o registros, por ejemplo, de asistencia o todo eso. Por ejemplo, si voy a ver registros de asistencia, mi técnica sería revisión documental o revisión de documentos y mi fuente sería los registros de asistencia. ¿Va? Sí, mi técnica va a ser una encuesta que va a ser para recabar la opinión de los usuarios o de los asistentes, ¿no? Aquí mi técnica sería la encuesta y mi fuente sería los usuarios o los asistentes. ¿Ok? Entonces, así van viendo la diferencia entre técnica de investigación y fuente, ¿ok? Eh, la fuente en sí es de dónde van a obtener la información y la técnica es el instrumento que van a usar para recabar la información, ¿va? Entonces, bueno, hasta aquí quedaría lo de la estrategia metodológica. Después van a trabajar en la parte de eh, el plan de trabajo. En el plan de trabajo se les va a pedir, pensé que este incluía plan de trabajo, estoy viendo que, no, sí, aquí está. Eh, Va a incluir que mencionen cuáles son las actividades a realizar para que puedan
elaborar su diagnóstico para que lo puedan aplicar, para que lo puedan implementar o para que lo puedan ejecutar, ¿no? Este plan de trabajo lo van a hacer con base en el calendario 2000, ay, ¿qué estamos? 2026A, que es decir, que lo van a ajustar para más o menos hipotéticamente, porque luego ya le volverán a hacer ajustes cuando entren a proyecto 3 ejecución del diagnóstico cultural. Ahí ya verán sus fechas de entrega de cada actividad, ¿no? Y le van a hacer ajustes, pero hipotéticamente revisen en internet el calendario 2026A y ajusten este plan de trabajo para ese calendario, ¿ok? Pensando cómo aplicarlo el próximo semestre. ¿Y qué tipo de actividades son las que se necesitan hacer para poder ya llevar a cabo nuestro proyecto de diagnóstico, para ya ejecutarlo? Bueno, lo primero es el diseño y desarrollo de herramientas o de instrumentos. eh, que es precisamente como el diseño de las de las guías de entrevistas o de la guía de encuestas, etcétera, ¿no? Eh, el levantamiento y análisis de la información. Yo sugiero que por un lado pongan recabar información o el trabajo de campo, si desean ponerlo así, y por el otro el análisis, la sistematización y análisis de la información. Creo que incluso en la actividad ahí vienen ya desglosadas las actividades que deben de considerar, que también incluye sistematización de la información, entrega del reporte de resultados, socialización de resultados, etcétera. En la actividad misma donde se pide el plan de trabajo, ahí les especifica cuáles son las actividades que se deben de considerar para la ejecución del diagnóstico. Nada más consideren esto, ¿va? La parte de que la van a ajustar al calendario 2026A, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, pues ya no es tanto lo que hace falta. La parte un poquito más tardadita es dejar bien trabajada la parte de el diseño de la estrategia metodológica, pero pues eh, confío en que realmente lo pueden hacer de manera práctica, si lo piensan así como en descomponer por elementos, y de cualquier manera vamos a estarlo trabajando. Voy a cerrar esta pestaña y voy a abrir sección a las dudas. ¿Les quedó alguna duda sobre la elaboración de las siguientes actividades? ¿No? Ok. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento sobre los proyectos que están realizando? No, tampoco. ¿No? Ok. Entonces, vamos a trabajar ahorita todavía un ratito en la cuestión de corregir sus actividades de la actividad 3, que es la que estamos trabajando ahorita, pero quería dejarles ya este video arriba para que puedan ir viendo cómo vamos a trabajar en la siguiente actividad, y quien quiera ya empezar a trabajar en eso, pues ya puede hacerlo, ¿no? En lo que termino de evaluarles les estaba diciendo en esta semana, pues sí, efectivamente, ya nos queda un día, entonces yo creo que entre mañana y a más tardar el lunes ya tienen sus evaluaciones para que puedan seguir trabajando en su siguiente actividad. Les voy a retroalimentar bien y bueno, eh, si no tienen alguna otra duda sobre el curso, cualquier cosa que me quieran compartir, daríamos por finalizada la sesión, ya que esto es básicamente lo que quería abordar de las actividades. Ok, muchas gracias. Yo nada más quiero preguntar si vamos a poder consultar después esta misma llamada. Ah, sí, sí, Amaresh. Siempre ya la estoy grabando y siempre les aviso cuando ya la suba al foro de videoconferencias. Ahí lo voy a subir a más tardar mañana, ya va a estar arriba. Mañana les mando mensaje para que puedan tener acceso a a la grabación. ¿Va? Vale, sí, es que luego, o sea, ahorita decimos que todo bien, pero ya a la hora de estar haciendo la actividad,
pasan las dudas, ¿no? Entonces, para poder checar. Te agradezco. De nada, Amaresh. Sí, lo entiendo. Y de hecho, por eso trato de dejarlas siempre grabadas, porque sobre todo en materias metodológicas como esta, ¿no? Luego pasa que sí, al momento de estar haciendo los pasos nos podemos confundir, ¿no? Pero bueno, ya saben que ustedes se pueden comunicar conmigo en el momento que lo consideren necesario, con toda confianza, cualquier duda. Ya saben que yo estoy al pendiente y que con mucho gusto les voy a responder. ¿Ok? Bueno, pues Gracias, entonces Ana. las dejo descansar y que tengan una bonita noche y seguimos en contacto. ¿Ok? Muchas Bueno, Gracias. gracias. de nada, que estén bien. Bye.